Buenas noches. En primer lugar, un cordial saludo a todos los televidentes, agradeciendo su deferencia. Y efectivamente, el agua es vida, un servicio público tan esencial, que llegue pues a una zona cuyos pobladores tenían un clamor hace muchos años, si bien es cierto de manera temporal, pero indudablemente esto va a servir para paliar de alguna manera esa necesidad que tenían estos años, ¿no? Así es, y una cosa es preguntarse qué pasó, porque el Ministerio de Vivienda asignó recursos hace mucho tiempo, y ellos debieron tener agua hace como 4 o 5 años atrás. El tema lamentablemente pasa por una mala ejecución de las obras. Todos sabemos el famoso problema de Cabrapata y las empresas que inicialmente fueron adjudicatarias de la Buena Pro, intervino el gobierno regional, pero ha sido esto un sinnúmero de idas y venidas, donde lamentablemente pues no se elaboró para empezar un buen expediente, un adecuado expediente técnico, y luego el costo de la obra era superior al que inicialmente se había proyectado. Entendemos que se están en este caso poniendo en marcha las formas de control y de sanción correspondiente, pero el tema es de que el hecho de sancionar a una empresa por su incumplimiento genera al final lamentablemente la prolongación de esta inauguración de esta obra, de la conclusión de esta obra, y eso es lo que estamos viendo. Nosotros hemos recibido esta semana un documento, por ejemplo, del presidente de la Asociación o Asentamiento Humano Juan Velasco Alvarado de Mollepata, respecto pues a esta necesidad, a este clamor de tantos años de que puedan tener ellos el servicio de saneamiento. Y de pronto el tema es bastante ejemplificador respecto a la problemática del servicio de agua potable o servicio de saneamiento en Ayacucho, ¿no? Ahora, este es un caso, ¿no? Hay otros sectores que aún no tienen. ¿De qué porcentaje estamos hablando más o menos? Estamos hablando prácticamente de todos los asentamientos humanos, siquiera de un 70-75%. Hablando solo de asentamientos. De asentamientos humanos que recientemente se han constituido, ¿no? El tema pasa porque nuestra ciudad está creciendo de manera desordenada. Lamentablemente no hay una planificación adecuada. El pasado jueves, ¿no?, tuvimos en la Defensoría del Pueblo una reunión con los representantes de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, servicios de saneamiento, de electricidad y por supuesto de los órganos reguladores aquí en Ayacucho. Escuchábamos atentamente al representante de EPSASA, ¿no?, quien nos manifestaba de que cada día Ayacucho crecía más en los conos, ¿no?, norte especialmente, cada día nuevos asentamientos humanos, y evidentemente lo primero pues que ellos pedían era servicios de saneamiento, obviamente al par de los servicios de electricidad. El tema es que no nos abastecemos. Definitivamente el gobierno regional y el gobierno local tienen que poner en agenda, en este caso planificar cómo se va a hacer el desarrollo urbano en estos próximos años. Se dice que hasta el 2050 vamos a llegar hasta Chajo, ¿no? El tema no es solamente poblar los sectores que circundan nuestra ciudad actualmente, sino cómo crecemos de manera ordenada. Precisamente esta forma de crecimiento tan desigual, tan desordenado, que no tiene absolutamente un criterio de planificación, origina este tipo de necesidades. Y obvio, no solamente a Pedimo Mollepata, nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente el pedido de la gente de Aguaria, Jopampa, ¿no? 11 de junio se opone rotundamente a que hagan un ramal, del ramal que lleva el agua, aduciendo que va a bajar digamos, la potencia del agua que ellos reciben, igual por horas. El tema es como Ayacucho es una ciudad de forma de plano inclinado, la gente que está en la parte inferior obviamente tiene la suerte de tener agua más horas, pero los que están en las partes altas tienen por horas, peor aún si están pues al borde de nuestros cerros tradicionales que circundan la ciudad. Entonces a partir de ahí yo creo
que el tema ya no es solamente un problema de nuestra empresa prestadora de servicios, el tema es de gobierno local. Y por supuesto, gobierno regional, porque todos sabemos que ellos son los que encargados de traer el agua hasta la represa de Cuchoquecera. Entonces, debemos planificar de tal manera que podamos garantizar y asegurar mínimamente pues la provisión de este servicio elemental a esta población que crece desmesuradamente, ¿no? Bueno, ese es en el tema del agua y parte de electricidad, pero bueno, además de eso también estamos teniendo otros problemas, ¿no? Electricidad, se anuncia una fecha, finalmente no se utiliza la fecha en la que los ciudadanos nos hemos sacrificado ya, porque en lugar de trabajar hemos dicho, bueno, pues tomaremos vacaciones, los trabajadores se irán a sus casas, pero llegado el momento tenemos energía, podemos estar felices por un lado, pero por otro lado estamos perdiendo economía o se están produciendo cortes intempestivos con los grandes problemas que tenemos. Sí, efectivamente, en estos últimos días ha habido cortes intempestivos, no solamente en horas de la noche, sino incluso en horas de la mañana. El jueves antepasado sucedió este problema, ¿no? Recuerdo que era el 7 de agosto, ¿no? Definitivamente causa pues una serie de situaciones desde el tema de molestias laborales, porque todos ahora dependemos de los sistemas informáticos y si no están surtidos con la electricidad correspondiente, evidentemente no podemos utilizarlos. Y al hacer la pregunta correspondiente al gerente de Electrocentro Ayacucho, manifestaba que actualmente se está construyendo una nueva red, la red que va a venir desde Friaspata de Huancavelica hasta Mollepata. Hay 2 estaciones ahí. ¿Por qué? Porque las otras estaciones de Cobriz, Aguanta, ¿no? Campo Armiño, Cobriz, Aguanta, Ayacucho, ya están sobredimensionadas, sobresaturadas. Igual, el crecimiento de la población de las distintas provincias, las demandas del BRAE, de las demás provincias y distritos circundantes hacen pues que ya esas redes hayan colapsado totalmente al punto de que han tenido que comprar pues estas estaciones que antaño tenía Ayacucho sí, efectivamente, con petróleo. Estas estaciones tienen un nombre bastante especial, entonces no lo recuerdo, que han puesto uno en Ayacucho, en Cangallo, en Guanta, que es la que ayuda a reforzar en estas horas de demanda eléctrica, ¿no? Entonces lo que nosotros le decíamos al gerente de Electrocentro es: informe de esta situación, informe de esta situación a la población para que sepa que lamentablemente estos cortes de pronto se van a dar en la medida en que se vaya construyendo, pero que sean en horas que no afecten. Recuerda, antaño se hacía, ¿no? Claro, antaño se hacía pues en los domingos, pero supuestamente que todo el mundo está descansando, pero hay mucha gente que prepara su trabajo, hay mucha gente, por ejemplo, en industrias, pequeñas fábricas que necesitan el claro, todas las voces se producen los domingos, ¿no? Esos, efectivamente, la semana pasada hubo un clamor de la prensa, donde muchos, como usted lo ha señalado, habían anunciado que no iban a salir al aire porque había un corte, pero al final no se produjo ni un corte. Pero otra situación pero también. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una burla, una broma de mal gusto? ¿Qué cosa pasa? Lo que entendemos es que tiene que haber una información oportuna, una comunicación asertiva. Hemos señalado que lamentablemente a veces los comunicados en determinados medios periodísticos escritos no llegan a todos. Hay que utilizar medios televisivos, radio y por supuesto las redes sociales, que ahora parece mentira, por lo menos entre los jóvenes tiene bastante aceptación y digamos, por decirlo, concurrencia, es decir, la gente constantemente se informa a través de las redes. Entonces, lo que hemos acordado nosotros este jueves pasado, de pronto, es salir un día en una conferencia de prensa, ir de pronto a estas ferias que pueden hacerse los días de semana en los lugares más concurridos. No solamente de pronto en Huamanga, se me ocurre más adelante a partir de estas experiencias. ¿Para qué? Para que la población sepa qué debe hacer, para empezar sus procedimientos de reclamos, no solamente pues en saneamiento, electricidad, también en telecomunicaciones, porque nosotros sabemos que en cualquier momento se nos va la línea telefónica, se nos va el internet, que tan importante, tan crucial para nuestro trabajo cotidiano en todo tipo de instituciones públicas y privadas. Porque, ¿qué pasa?
hay una cuestión elemental, por ejemplo, al generar una cultura de reclamo, le vamos a decir a ese usuario de ese servicio público que cuando haga un reclamo pida su código. El tema no es solamente llamar por teléfono, presentar un escrito y dejarlo ahí. Uno tiene que pedir su código de reclamo porque eso genera automáticamente un control ya por parte de los órganos reguladores. ¿Cuál es el paso que están atendiendo ese reclamo? Porque si no vamos a ser sorprendidos. No sé si usted recuerda el año próximo pasado cuando un señor que tenía afanes electorales puso su mesita ahí por el centro de la ciudad, reunamos 10.000, 15.000 firmas para ir al Congreso y para pedir que saquen de una vez de Ayacucho a la empresa que está encargada de telecomunicaciones. Es absurdo, ¿no? Porque ya tenemos los procesos de reclamo, sabemos cuáles son las vías. Claro. Obviamente la gente a veces se siente de pronto desprotegida porque siente que los órganos reguladores, que los órganos que deben defender sus derechos no lo están haciendo, pero el tema pasa porque primigeniamente usted tiene que señalar en qué consiste el problema que tiene, ¿no? Ahora bien, últimamente con estos apagones, por ejemplo, y esto no está regulado en la ley de concesiones eléctricas, hay gente que dice, se han malogrado mis equipos electrónicos. Bueno, ¿quién le repone, no? Pero claro, una pregunta, seguramente los ciudadanos dirán, bueno, yo tengo una interrupción de 12 horas, o tengo una interrupción momentánea de 1 hora o 2 horas. ¿Tengo derecho a reclamar que por ese tiempo no me cobre? La norma señala que cada 4 horas tiene que la empresa retribuir, ¿no? No es el famoso recupero. El recupero es más bien cuando ellos no han cobrado oportunamente. Sí, tienen la obligación de retribuir, pero tienen que acumularse 4 horas. ¿Quién debe controlar todo esto? Es Sosinermin. Entonces lo que nosotros hemos señalado, y le entiendo que lo está haciendo, que lo publiciten. ¿De qué vale hacer un trabajo silencioso sin informar a la población? Entonces la falta de información hace crear esa sensación de pronto de impunidad, de abuso desmesurado, como por ahí escucho algunas voces. Y estamos en época electoral, por eso hay que tener mucho cuidado, porque de pronto surgen salvadores, entre comillas. Pero no solo salvadores, sino podemos tener el caso de Andahuaylas, donde una situación de eso generó una huelga general por días sucesivos hasta que el propio gobierno tuvo que ir hasta el mismo lugar. Ahora, por ejemplo, tenemos una interrupción de 12 horas, 8 horas, eso genera perjuicios de todos modos, aunque dirán, pues bueno, tu consumo ese día no se ha producido, pero yo tengo derecho a reclamar, ¿o no? Por supuesto, tiene que retribuir. ¿Y en nuestra tarifa de mes tenemos algún descuento? Por supuesto, y eso lo hemos dicho, que se señale específicamente cómo se está retribuyendo esa falta de atención de más de 4 horas. Está en la ley de concesiones eléctricas el hecho de que la empresa, por ejemplo, anuncie tal día va por mantenimiento, por estas construcciones de redes, se va a suspender el servicio, ¿no? Pero de pronto estos cortes intempestivos, estos cortes que por más que digan son cuestiones fortuitas, evidentemente tienen que ser retribuidos porque tienen que tener ellos planes de contingencia. Claro, ¿qué pasó la última noche que no hubo fluido? Recuerdo una noche donde se hacía la entrega de los restos de las víctimas de la violencia y hubo más o menos unos 10 a 20 minutos. El tema es de que ya es un vehículo, dice, de alto tonelaje que chocó pues con un poste de alta tensión y originó todo este apagón. No, perdón, eso fue porque era una falla de la misma Campo Armiño, pero al día siguiente también no hubo fluido y era porque un vehículo había chocado con un poste. Y a veces este tipo de situaciones generan pues estos apagones, pero ahí está la empresa con sus planes de contingencia. Y bueno, decía el gerente, el apagón dura 10 minutos, sino el tema de restablecer poco a poco en toda la ciudad demoró casi 20 minutos. Pero todo eso yo creo que si hay una información oportuna, coherente, racional, va a ser entendida adecuadamente. Caso contrario, estamos generando esa sensación que usted lo ha señalado de la población, pues de que no hay una adecuada protección, no hay un adecuado servicio, no hay calidad en el servicio que recibe, y lógico va a generar protestas y protestas masivas. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que de pronto orientar y canalizar. Todo el ciudadano tiene derecho a protestar, pero obviamente dentro de las causas, dentro de los cauces que señala la ley, porque la violencia lo único que hace es generar más violencia, más destrucción y ocasiona más problemas, ¿no? Entonces, ahora, no propiciemos esa sensación de inseguridad, ¿no? Ahora, en realidad, todos tenemos el derecho al servicio de calidad. Es más, pagamos por un servicio de calidad.
Y este es el caso, por ejemplo, de Telefónica. Sí. Ese es un caso permanente, así, crónico, ya. Pero nosotros pagamos por un servicio no de calidad y lo pagamos, ¿cuál es nuestra tarifa? Y no nos hacen absolutamente descuento de nada. Yo lamento en esta reunión que no haya estado presente el representante de Telefónica, porque ellos manifiestan de que no tienen absolutamente esa autorización, que dependen de Huancayo. Pero debe estar Ociptel. Tema, ¿no? Ociptel sí estuvo presente ese día. Lo que le hemos señalado igual nos ha hecho ver una serie de multas que se ha impuesto a Telefónica, pero le digo, especifiquemos el tema de Ayacucho, cuántas multas, cómo están los procesos. Nosotros ya hemos hecho un pedido formal. Vamos, ni bien decíamos la respuesta, informar a la población. La Defensoría, a consecuencia de estos servicios deficientes, de interrupciones del servicio de telefonía, de internet, ha pedido pues a Ociptel para que señale cómo están estos procesos, cuántas sanciones se han aplicado a esta empresa transnacional que, bueno, todos sabemos es la que tiene la mayor cobertura, la mayor infraestructura, aun cuando ya tenemos otras empresas como Claro, Vitel, Entel, que recién están entrando, estas dos últimas, ¿no? Pero definitivamente esta situación de competencia lo que debe traer es una mejor calidad de servicio y no este tipo de, como usted lo señala acertadamente, de abusos. Eso somos conscientes, no solo es abuso, sino por ahí dice que está sobredimensionada. Porque, bueno, pues podemos tener capacidad seguramente de buen servicio para 100, pero son 200 los usuarios, son 300 los usuarios y el servicio no es de calidad. ¿Quiere decir que estamos estafados o no? Sí, por supuesto. Para eso entiendo yo que Ociptel en una oportunidad dio a conocer esta situación y aplicó una multa severa a la empresa. El tema es que la multa debe traer consigo también pues el sinceramiento, ¿no? de esta cantidad de líneas que puede dar, como usted lo señala acertadamente. Tiene, por ejemplo, para 100, pero ellos dan hasta 200 y evidentemente eso satura y originan estos cortes, un servicio deficiente. Claro, ¿no? Un servicio deficiente y mayor utilidad para ellos, empresa, pero, ¿no? pero ellos deberían tener un límite, ¿no? Ahora, la Defensoría tiene una responsabilidad, ¿no? De garantizar un servicio público adecuado a los usuarios, pero no se está produciendo. Nosotros lo que hacemos, y ese es el tema, obviamente, hemos hecho en este caso una actuación reactiva a partir de casos concretos de usuarios que venían y les damos una respuesta. Pero viendo ya esta situación de protestas masiva, ¿no? masivas, ahora lo que yo quiero decir es lo siguiente. Sí, entendemos que la población, si nosotros decimos cuáles son las instituciones más impopulares, definitivamente Telefónica está entre los dos primeros puestos. El tema pasa también porque a veces a nosotros los organismos reguladores, la misma empresa, ¿de qué se trata? Especifique, individualice el caso. Ese es el quid del asunto, ¿no? Entonces nosotros tratamos de tomar casos tipo de personas que, por ejemplo, reciben un deficiente servicio, se les ha cortado, no obstante que están al día en sus pagos, su servicio de telefonía, de internet, que es lo más común en algunos casos, o estos cortes de pronto que son masivos. Lo que nosotros hacemos es llamar a los distintos medios y decir, señores, les agradeceríamos que todos los que se han visto perjudicados llamen por teléfono, no necesariamente se personen a Telefónica y digan su protesta y pidan su código de reclamo. Entonces ya nosotros mismos como Defensoría, inmediatamente mandamos documentos a Telefónica y a Ociptel donde decimos, señor, el día de ayer se ha notado una interrupción. Ahora quisiéramos ser capaces, no es rotura de una fibra óptica, es rotura de fibra óptica, muy bien, que bueno, se puede explicar cuánto tiempo va a demorar esa reparación, pues, ¿no? Se puede explicar, se puede justificar, pero eso significa, bueno, pues si pagamos 100, por lo menos un sol menos. Por supuesto. Pero nada de esto se produce, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es, por eso les digo, ¿no? que Ociptel, como órgano supervisor, nosotros a este órgano regular vamos a decirle, informe todas las sanciones y los procedimientos que hay. Entonces eso vamos a hacer ver a la población para que vea cómo están yendo estos reclamos, en qué estación se encuentran, y obvio, aquellos que se sientan perjudicados y agraviados hagan llegar sus quejas, obviamente, dentro de las causas que señale el procedimiento de reclamos, ¿no? Doctor Fernández, en realidad mucho que hablar sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que es muy grande, ¿no? Esto solamente de servicios, y seguramente públicos, que es bastante complejo, bastante técnico, ¿no?
Pero una vez más, si me permite la recomendación, usuario que se siente agraviado, perjudicado, formule su queja, su reclamo y pide el código y nos haga llegar a nosotros. Nosotros ya nos encargamos de hacer el seguimiento y obviamente de dar las satisfacciones correspondientes a ese ciudadano que está reclamando en la mayoría de los casos con justa razón, ¿no? Bueno, sí, y en casos como Telefónica uno puede llamar al 104, que es la única forma de reclamar, y no hay cuándo nos pueden contactar. No, la obligación de ellos. En todo caso, eso también pónganos en conocimiento. Pero eso no se produce. Pónganos en conocimiento porque nosotros, de los últimos cortes intempestivos que ha habido, hemos llamado, hemos exigido nuestro código de reclamo como institución para hacer el reclamo y hacerle ver pues a Telefónica y luego a Occitel que nosotros estamos cumpliendo con los requisitos y bueno, que ellos se pronuncien conforme a la norma, ¿no? Bueno, doctor Fernández, muchas gracias. Le agradezco la deferencia y hacer todos causa común para que haya una adecuada calidad en la prestación de servicios públicos.